ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D en días muy convulsionados, desde el punto de vista político y económico. La economía pareciera que pasó un segundo plano, mientras van y la gente va presa y van pasando estas cosas que estamos viendo estos días, el tema económico está un poquitito tapado y el político muy convulsionado. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, vino Agustín, ¿cómo te va, Agustín? Vino Agustín Datelis recargado, sí, es verdad. Todos los temas judiciales parecen colocar en segundo plano lo que está pasando en materia económica, lo que está pasando en materia previsional, lo que está pasando en materia laboral. En materia económica, a ver, para hacer un ida y vuelta, en materia económica, la deuda parece que tiene un efecto exponencial y multiplicador, ¿no? La deuda sigue, nosotros acá lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo, desde que arrancó este periodo, este proceso de que se pagó a los fondos buitre y se habilitó la ventana esta de poder ir al mundo a endeudarse en el exterior, venimos advirtiendo esto. Todo el tiempo tenemos emisiones de deuda. Ayer hubo una colocación de 2 letras del Tesoro por 800 millones de dólares. Todo el tiempo hay colocaciones de deuda. Esta deuda, como ya te explicamos, va aumentando la carga de los intereses que representa esta deuda. Eso va quitando participación a otras partidas presupuestarias y ahí es donde empiezan las discusiones vinculadas con las políticas de ajuste. Por eso, ahora vamos a estar hablando de las reformas que se vienen, que muy sencillamente, ahora las abordamos un poco, son la reforma previsional, lo que tiene que ver con las jubilaciones. Ahora te voy a contar lo que el gobierno intenta con las jubilaciones, las asignaciones universales por hijo. La reforma tributaria, los cambios en impuestos, que la semana pasada algunas cosas te explicamos, hoy vamos a refrescar porque hay novedades de último momento. Y la reforma laboral. Y la reforma laboral que realmente, vamos a comentarle. No sé que tocaste reforma laboral. A ver, estuvieron reunidos el ministro de Trabajo y la CGT. Y cuando hablamos de la CGT, tenemos que preguntar qué grado de representatividad tiene de los trabajadores. Y en este tema hay cuestiones que acepta negociar el gobierno nacional y hay cuestiones que no acepta negociar el gobierno nacional. Por ejemplo, acepta de lo que hablamos en el programa anterior y hoy lo vamos a profundizar. El gobierno nacional acepta negociar sobre el banco de horas. O sea, un día laburas 12 horas, otro día trabajás 4, otro día trabajás 5 o 6 para que el promedio te dé el promedio que tiene que dar tu convenio. Un tema que excede algo que ocurre en el mundo, la jornada normal y habitual de 8 horas y que en el mundo se pretende extender a 6 horas. Otro tema, el plazo para hacer juicio. Antes era 4 años, después pasó 2 años, pretenden llevarlo a 1 año ese plazo para hacer juicio, acepta el gobierno negociar. El concepto de trabajo, se cambia la definición de trabajo. ¿Sí? Antes, el concepto indubio pro operatio, en caso de duda, en favor del trabajador. Sí, concepto instalado en el mundo, no importa la ideología económica también, los pone en un pie de igualdad al empresario y al trabajador, dice que lo pueden llegar a negociar. La rebaja de aportes, saber qué porcentaje eventualmente pueden llegar a negociar. Lo que no quiere ceder el gobierno, las pasantías y la formación. Por eso a los invitados del día de hoy les vamos a preguntar sobre esto. El tema de la irrenunciabilidad. A ver si vos de pronto arreglás algo que esté por debajo del convenio colectivo. Por arriba nadie te dice nada, pero por debajo del convenio colectivo. El cómputo de las indemnizaciones y el blanqueo laboral. Sí, vamos a ver, recordemos desde el punto de vista político qué es lo que pasa con esta reforma que tiene estas características técnicas que recién explicaba Gustavo. Ahora, esto es un proyecto que va a presentar el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación, tiene que tratarse en el Senado de la Nación, después obviamente en la Cámara de Diputados, pero se estableció que primero debía haber un acuerdo para que ya entre con un consenso el proyecto con la CGT. Por ahora pareciera que hay una postura de la CGT para frenar esto. Yo diría en términos medios. Y también los actores que están negociando, si realmente representan los intereses de todos los trabajadores. Bueno, ¿no? Y hay un dato importante en materia política. Hubo una reunión ahora, en las últimas horas, en el Vaticano, con el Papa Francisco, con un conjunto de personas de la justicia, pero además de eso,
el Papa Francisco recibió a Pablo Moyano. Pablo Moyano con un discurso muy crítico contra la propuesta de flexibilización laboral que intenta introducir el gobierno. Dijo que no había ninguna chance desde su punto de vista, de su representatividad sindical, que esa reforma prospere y pase, pero lo dice desde Roma, habiendo sido recibido por el Papa Francisco, nada más y nada menos, ¿no? Pablo Moyano, mientras que se reunían con el ministro de Trabajo, ya se había marcado su postura en contra de esta situación, pero también lo hizo acá en el programa Hugo Yasky, Pablo Micheli en distintos programas, mencionando, bueno, por ejemplo, no citaron a los trabajadores de la CTA. También hoy nos va a acompañar, bueno, un referente del ámbito docente que nos va a contar un poco esta reforma laboral en cuánto puede afectar a los trabajadores docentes. Y ya que hablamos de reforma laboral, ya que hablamos de trabajadores docentes, te dejo la pelota picando con que el gobierno sigue poniendo pautas de inflación, pero vemos que pone pautas de inflación cuando vemos que la tasa de interés la subió creo que 2 puntos en las últimas semanas. Federico Sturzenegger, ¿cómo arrastra esto a la inflación y cómo arrastra también a las futuras negociaciones de paritarias? Claro, lo que está pasando es muy preocupante en materia económica. Yo creo que parte de la estrategia de este clima convulsionado en lo político, donde nosotros acá hablábamos de estos acuerdos, estas reuniones que está habiendo, hoy el presidente Macri se juntó con gobernadores para hablar este tema y otros, sobre todo impositivos. ¿Querés que te diga mi punto de vista? Sí. Ese es el flanco débil por el cual puede ser permeable la reforma. Bueno, es que ahora va a haber que hablar, a ver, vamos al tema. Dije flanco débil y permeable, ¿no? En el medio te iba a decir, además de otras cuestiones como estas detenciones que hubo de exfuncionarios, en muchos casos sin respetar ningún tipo de proceso del punto de vista judicial, ¿no? Sin que haya pedidos ni siquiera de los fiscales y los jueces actuando como a las apuradas, cosas muy raras que ocurrieron en el último tiempo, generan este clima de confusión generalizada. Y en materia económica creo que hay una intención también en disparar muchos temas juntos y generar confusión y tratar de introducir algunas modificaciones que son las que realmente el gobierno busca, distrayendo la atención con otras. Te voy a poner un ejemplo. Déjame que te interrumpa. Sí. Lo que vos estás diciendo es la regla básica de negociación en una situación asimétrica de poder. ¿Y por qué digo esto? El gobierno ganó, tuvo un resultado altamente favorable para el gobierno, más allá que la oposición en su conjunto es superior a lo que representan ambas cámaras del gobierno, y a partir de ahí lanzamos 100 para conseguir 60, 50, 40, 30 u 80. Y esa es la estrategia de manual de negociación que tiene el gobierno. Bueno, un ejemplo en relación a eso. Hoy, reunión con gobernadores, el presidente se junta, sale el gobernador Cornejo, gobernador de Mendoza, a decir que había tenido una reunión privada con el presidente en el marco de esta reunión y que habían acordado volver atrás, o sea, en realidad no volver atrás porque se lanzó, todavía no había nada aprobado, pero digamos, no ir en el sentido de aumentar el impuesto que se le pretendía poner a el vino. Al sector vitivinícola, claro, ¿no? que hoy no tiene impuestos internos y iba a tener un impuesto interno importante que se va para atrás. Entonces te digo, este tipo de cuestiones creo que son parte de esa estrategia, que hayamos estado mucho tiempo poniendo el foco en eso y no mirando otros aspectos. ¿Qué aspecto, por ejemplo, que es la clave de todo esto? La intención de modificación de la fórmula de la movilidad jubilatoria, ¿sí? Para explicarlo muy brevemente, hay una fórmula de movilidad jubilatoria en Argentina que permite actualizar tanto las jubilaciones como las asignaciones universales por hijo 2 veces por año, con una fórmula que es técnica, pero que está vinculada, entre otras cosas, a la recaudación fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente es la inflación, para aclarar a la gente, que Claro. no solamente toma en cuenta la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Un año donde la economía crece, donde vos tenés crecimiento económico y además hay inflación, porque hace muchos años en Argentina que ya hay inflación. En esos periodos donde la inflación se combina con crecimiento, los jubilados, los beneficiarios de asignación universal por hijo ven mejorado su ingreso en términos de poder adquisitivo, porque esa fórmula permite que crezcan por encima del aumento de los precios. La pretensión del gobierno... Permíteme. Sí. Con ese dato, ahora vas a contar cómo se calcula, con ese dato, si se cambia como pretende el gobierno, la jubilación mínima que hoy es baja, 7.000, pasaría a 5.000. Fíjense qué dato. De 5.000 sería 5.000. Claro, si se hubiera aplicado lo que hoy el gobierno quiere aplicar, que es indexar solo con el índice de precios, el IPC, el índice de precios minoristas que utiliza el INDEC,
Hoy, en vez de tener, como decía, esa jubilación de 7.000 y pico, sería 5.000 y pico, si se hubiera aplicado esa fórmula desde el 2009 hasta ahora. Bastante menor hubiese sido la jubilación, para tener una pauta de qué es lo que puede pasar de acá para adelante. Pero además hay otro agravante, lo comentamos el programa pasado, la canasta que utiliza el INDEC para medir inflación minorista no es representativa del consumo de los jubilados. Los jubilados mayormente consumen medicamentos, o los beneficiarios de la asignación universal por hijo, mayormente alimentos, y tanto medicamentos como alimentos son rubros que vienen aumentando por encima del nivel general de precios. Entonces, cuidado, porque estamos yendo a un esquema donde va a haber pérdida por adquisitivo de los jubilados a lo largo del tiempo, de las jubilaciones a lo largo del tiempo. Ahora me decís, la variación interanual de los medicamentos que consumen los jubilados fue del 31%. Por eso. Bueno, entonces, estamos donde hoy por hoy la inflación anualizada es más bien en 23, 22, 23. Entonces, estamos con un tema donde se apunta a una pérdida gradual de poder adquisitivo de las jubilaciones y de las asignaciones universales a lo largo del tiempo, como política de ajuste, digamos. No es que atrás de esto hay un error que se va a querer corregir. Hay una intención de aplicar una política de ajuste de esta forma, donde modificando la fórmula podés hacerlo y es más permeable, siempre como decimos nosotros, ¿no? Los jubilados, lamentablemente, un sector poco representado, con mayor debilidad, digamos, no tienen un sindicato fuerte, alguien que los represente. Capacidad de movilización, van un montón de cosas. Agustín, te voy a preguntar a vos. Sí. Porque si no, de alguna manera pueden decir, bueno, porque Agustín Datelis, ideología política, desautorizo la opinión de Agustín Datelis. Yo te voy a decir, Ismael Bermúdez en el diario Clarín dijo que para cerrar el presupuesto del año 2018 hace falta contraer 58.000 millones de dólares de deuda. Sí, tal cual. Mirá, yo tenía un cálculo, la verdad que el de Ismael, después voy a ver bien cómo lo hizo, me supera incluso. Yo tenía un cálculo hecho de entre 40 y 50.000 millones de dólares que necesita el gobierno para sostener. ¿Qué es eso? Los déficits. Nosotros acá te lo explicamos en otros programas. Vos tenés déficit fiscal, el Estado gasta más de lo que recauda, tenés déficit externo, son más los dólares que se van por lo que pagás las importaciones que los que entran por los productos que exportás, tenés un saldo negativo en la cuenta turismo, o sea, los turistas argentinos que viajan y gastan en el exterior son más que los que ingresan y gastan acá adentro, tenés fugas de capitales, digamos, todos esos déficits, todos esos saldos negativos los tenés que cubrir de alguna manera. ¿Cómo se están cubriendo? Con endeudamiento. Mientras esta situación persista y se agrave, como viene ocurriendo en el último tiempo, ese endeudamiento va creciendo, te va condicionando, te va empujando al ajuste y te va aumentando la carga de la deuda, poniendo en riesgo también la sustentación de futuras generaciones, ¿no? Que van a ser quienes van a tener que enfrentar estos vencimientos. Y a partir de esto te voy a comentar una cosita. Salió un informe porque yo lo venía diciendo y, bueno, lo digo yo, ¿no? Lo dice Agustín Datelis, que se sabe que no me simpatiza mucho la política económica que lleva adelante el gobierno nacional. Ahora, ¿quién advirtió que Argentina está entre las 5 economías más frágiles del mundo? Bueno. Sí, Standard & Poor's, pero bueno, me está preguntando a mí, le pregunta a todos ustedes. A todos ustedes, oyentes, participen de esta encuesta. Las consultoras internacionales, señores, o sea, comentar los nombres, creo que con Turquía. Claro, pero fíjate el punto, que es lo más Qatar, importante. Sí. ¿Qué dice Standard & Poor's? ¿Por qué la Argentina está entre las 5 economías más frágiles del mundo? Bueno, entre otras cosas, por la dependencia de la deuda, del endeudamiento, y por la falta de regulación a los movimientos de capitales, algo que acá en el programa te explicamos muchas veces, que quizá te parece ajeno. Vos te levantás, vas, laburás, haces tus cosas, venís y, digamos, no estás observando qué es lo que pasa con las regulaciones de los capitales especulativos, lógicamente. Ahora, acá tenemos el deber de advertirlo. Eso es muy peligroso, genera mucha vulnerabilidad a la economía porque la torna muy frágil y muy dependiente de esos capitales especulativos que entran y salen rápidamente y cuando salen generan situaciones muy complicadas. Entre los 5 países que están en la última parte de la lista, o sea que son los mejores, los 5 países más fuertes, todos tienen controles de capitales, todos. Algo que acá venimos advirtiendo y bueno, mucho no nos escuchan, pareciera. Bien, pues justo tomaste, si querés, vamos de lo macro a lo micro. En el mundo, por ejemplo, en el caso del supermercadismo, el caso de, a ver, ¿cómo lo puedo llamar? La madre patria del supermercado, y me refiero a Francia, tienen regulación para las grandes superficies. Y acá no hay, ¿no? Y acá el supermercadismo es el formador de precios. Pero bueno, realmente tenemos muchísimos invitados. Muchos invitados acá, pero te voy a cerrar con esto. Dale. Nada más. Vos hablabas de que subió la tasa de interés, el Banco Central, 28,75. 28,75, una barbaridad, me imagino los pymes deben estar festejando terriblemente. No, pero además las LEVAC ya están en 30%. Bueno, pero además, justo, mira, me das el pie, dijiste los pymes están festejando. Además, el Banco Central
comunicó a través de un escrito que sacó hace un par de días atrás que gradualmente el año que viene se elimina la línea de préstamos para inversión productiva. Esa línea de préstamos que hace unos años se había adoptado en Argentina, que hacía que los bancos tengan que prestar obligadamente un porcentaje de sus depósitos con una tasa del 17%, subsidiada a las pymes para que puedan hacer inversión, que apuntaba a estimular la inversión. Bueno, ahora la desarman gradualmente, así que al no contar con esa línea, las pymes van a tener que recurrir a las condiciones que impone el mercado para poder financiarse, y esas condiciones son a partir de tasas como la que te acabamos de contar, donde el propio Banco Central fija las tasas en un 30%. Todo será de ahí para arriba. Así que las pymes, mirá, justo si querés para cerrar, acá tenemos nuestra nueva escenografía que todos habrán mirado. Vamos a ver. Acá, si la cámara me sigue un poquitito nomás. La peripatética. Vamos un poco. Mirá, acá tenemos de lo que acabamos de hablar. Tenemos, se llega a ver los jubilados enojados mirándonos mientras hacemos la editorial por la situación que están atravesando, y del otro lado los trabajadores en la pyme comprometida por la suba de tasas, y los trabajadores preocupados por la flexibilización laboral que se intenta llevar adelante. Bueno, después de este diseño peripatético que hizo Agustín Datelis, vamos a un corte y presentamos a los invitados. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, seguimos acá en Economía 4D, vamos a estar hablando de todos estos temas que te comentamos en la apertura y algunos otros. Gustavo, contanos, presentanos. A ver. Bueno, muy bien. A ver, nos acompaña a mi derecha Nito Artaza, que es dirigente radical y dirigente del Frente Renovador. Bueno. ¿Cómo te va, Nito? Gracias Gustavo, ¿cómo les va? Bien, bien, pero muy bien. Bueno, expresando un poco la preocupación en quienes visibilizamos siempre a las provincias de estas posibles reformas, sobre todo reformas previsionales que nos preocupan en Corrientes, donde hay derechos adquiridos ya de los trabajadores también, y sobre todo el ajuste fiscal que se espera sobre las provincias, las reformas laborales. Nos preocupa quienes hacemos política, ¿no? Por lo menos que pensamos en políticas más inclusivas. Y el endeudamiento, que ustedes lo estaban tratando casualmente, creo que para la Argentina es muy grave, que hace 406.000 millones de deuda, hay que pagar de intereses de deuda el año que viene nomás, dentro del presupuesto. Sí, claro. Así que es muy preocupante, pero bueno, nos tenemos que ocupar de ver cómo lo resolvemos. Bien, y pasamos con Eduardo López, gracias por estar en el programa, secretario general de UTE y CTA de la Ciudad de Buenos Aires y secretario gremial de CETERA. A ver, los docentes vinculados a la reforma laboral y la reforma previsional. Absolutamente. Empezamos desde quinto año, que querían que dejen de estudiar los chicos y vayan a trabajar como pasantes en la Ciudad de Buenos Aires. La reforma laboral no es más que la baja del salario, porque bajaron impuestos a los sectores más pudientes. Ahora se necesita plata para que ingrese al Estado, para no seguir endeudándose, van a bajar los salarios. Y la reforma previsional, concretamente los docentes quieren subir la edad jubilatoria de 57 y 60 años las mujeres a 65, como eran los años 90, que en realidad como caías en la pobreza porque no te jubilabas con el 82%, sino con el 35% de tu salario, las maestras seguían trabajando hasta los 70 años. Maestras jardineras con 70 años dando clase en un jardín. Y también quieren cambiar la fórmula de movilidad. Actualmente tiene que ver con la recaudación y con el salario de los activos y la quieren poner según la inflación que ellos digan. Eduardo, tal vez la gente a simple vista, porque muchos no son conscientes del desgaste que tiene un docente, ¿no? Sí. Los han estigmatizado con que no trabajan. Lo hicieron principalmente, utilizaron la figura de Baradel para hablar mal de los docentes. Sí. El tema de desgaste que tienen las cuerdas vocales, la tensión que genera manejar 40 alumnos, 30, lo que fuere, en cada uno de los grupos, ¿no? Lo cual requiere en el mundo una edad jubilatoria diferente, inclusive preferencial. Sí, hay dos aspectos. Uno, lo de Baradel, como vos bien decís, le salió bastante mal, porque cuando Baradel hizo un paro para pedir un aumento de salarios, le mandaban voluntarios a las escuelas. Teóricamente no fue ninguno,
y con las medidas de fuerza consiguió el aumento que pedía al principio y que hubiesen evitado todos los paros. Y es decir, que le cuesta entrar a la docencia y doblegar al tema docente al gobierno nacional. Con respecto a la jubilación, sí, es más, es buena la pregunta. Los maestros aportamos un 20% más de nuestro salario a la jubilación durante toda la vida. Es decir, el 11% es el aporte y en el caso de los maestros es el 13%, porque es una jubilación no de privilegio, sino especial. Que tiene el 82% móvil, la jubilación a los 57 y 60 años y la movilidad en base al salario de los activos. La otra opción, digamos, está justificado desde el punto de vista salarial. Nadie pide nada al Estado que no haya dado a lo largo de su carrera. Insisto, 20% más durante los 40 años que estamos frente al grado. ¿Por qué a los 57 y a los 60 y no a los 65 o 70 como eran los años 90? Simplemente porque somos docentes, porque la actividad quizás hay posibilidades de pedir permanencia en la universidad, pero con chicos de, digamos, ¿qué quieren los padres? Que los docentes sean madres, segundos padres y no segundos abuelos o segundas abuelas. Es decir, que la jubilación especial, que aparte la plantea la UNICEF para educación en el mundo y la OIT, en el tema docente está explicitada desde la tarea que llevamos, tampoco es que nos jubilamos a los 50 años, 57 y 60, y desde el aporte que hacemos desde que empezamos a trabajar un 20% más. Si te parece, Gustavo, vamos a seguir presentando a los invitados de este lado del estudio y ya después arrancamos con todos a tratar estos temas. Tengo acá a mi izquierda a Leonardo Elgorriaga, que es abogado laboralista, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados y Abogados Laboralistas. Bueno, estarás estos días, me imagino, muy demandado. Sí, tal cual. Ahora vamos a charlar un poco más. ¿Son caranchos ustedes? No, para nada. De la industria Sí, del sí. juicio Hay dos laboral. abogados, estoy provocando, ¿no? Estoy provocando. Sí, bueno, nosotros el laboralista, justamente esto que hacías mención, nosotros hacía meses que veníamos justamente anunciando que estos ataques a los abogados y abogadas laboralistas como caranchos, mafiosos, industria del juicio, etcétera, etcétera, justamente era para crear un clima favorable para este tipo de reformas regresivas. Y de hecho se comprobó. Nosotros lo veníamos diciendo y se comprobó. Ahora, dentro de un rato vamos a abordar un poquito más algunas características, pero vos ves que va avanzando la cuestión, el gobierno está parado firme en la propuesta. ¿Creés que van a insistir y avanzar? Sí. Bueno, ya el presidente creo que hoy o ayer anunció que para antes de fin de año va a salir la reforma. Bueno, se sabe que se está negociando con la CGT, ¿sí? Qué puntos se van a tocar, qué puntos no. Pero sí, no, el gobierno está muy decidido en avanzar con la reforma y bueno, entendemos que el lado de los trabajadores organizados, asociación de abogados, de derechos humanos y demás sectores populares, van a dar una resistencia a esta reforma. Bueno, ahora nos vas a contar un poquito algunos, por lo menos los principales puntos que considerás que hay que mirar ahí. Y tengo también acá al doctor Osvaldo Bassano, buenas noches, gracias por estar, que es titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. También muy demandado por este tiempo, me imagino, ¿no? Sí. Tarifazos. Tarifazos que la semana que viene tenemos las audiencias del gas 15, 16, 17 y las de la luz. Con un agravante que con lo que estuve escuchando del tema de la grande cantidad de préstamos que tiene la Argentina, de deuda externa que tiene la Argentina, nosotros tenemos un grave problema con la producción del petróleo y del gas en la Argentina. Hay baja de producción de petróleo y gas. ¿Esto qué significa? Literalmente que están generando un mercado de importación que terminamos, que no sé si han leído en los últimos días, que hemos exportado a Chile. O sea, estas negociaciones raras de tercer país que nos han tomado, de comprarle a Bolivia o comprar a Shell para venderle a Chile y volver a recomprar, son negocios de muy pocos en contra del bolsillo de los consumidores. Y ahora nos vienen con los aumentos a partir del 1 de diciembre, en los cuales muy seguramente irán más allá del 100%, 110% para el gas y para la luz, con el agravante de que aquellos que tienen el servicio de gas pago a la mitad, se hizo así por el tema de las elecciones, ahora les vienen otras facturas. Es una demostración cabal de la regresión que significa este gobierno, donde volvemos a ser chivo expiatorio las clases
trabajadora, los consumidores, los usuarios, que tenemos que pagar una fiesta, la fiesta de la alegría, que lamentablemente es para otros, es para un grupo muy reducido. Sí, pareciera que el impacto Sí. más fuerte, y yo antes lo hablaba también con la reforma tributaria, es sobre sectores trabajadores y de clase media. directamente. 85% de la población. Bien. Eso Doctor, es el que se ve afectado. Bien, la audiencia pública, a los efectos resolutivos, ¿sirve para algo? A los efectos que ustedes planteen, las anomalías no me cabe la menor duda, porque asistimos a las audiencias anteriores y demás. A los efectos resolutivos dicen cumplimos con este trámite formal y hacemos lo que queremos. Exacto, es una payasada. Así, quieren que se lo resuma, es una payasada. Una ¿Por puesta en qué? escena para cumplir con... Claro, es una mise-en-scène. Nos dejan a nosotros ir con toda la cortesía del mundo para que le digamos todo lo que tenemos que decir, que aparte está documentado, no es nada que inventemos. Nosotros pagamos los servicios más caros del mundo y proporcionan los ingresos del 85% de la población. Tenemos pobreza energética acelerada ya por los ingresos fijos. Entonces, esto es lo que significa que ya tengan, por ejemplo, en el gas ya tienen un convenio anticipado con las empresas de distribución de gas. Ya tienen un convenio anticipado con la venta del gas en Boca de Pozo. ¿Cuáles son los nombres de las empresas de distribución? Y Metrogas. Bien. Metrogas, Gasban, ya están todos arregladitos, todos firmaron. Ustedes entran en la página de internet del Enargas y ustedes van a encontrar los contratos transitorios, anticipados, que hablan de un 30-40-30 y agregándole después lo que significa esa famosa quita de los subsidios, que hay que aclarar que el subsidio no es una dádiva graciosa. Es muy claro, porque la Constitución, que no la escuchan, no la leen, no saben lo que dice, habla del acceso al consumo. Y si no podemos acceder a tener luz, a calefaccionarnos, literalmente el Estado no cumple su función. Y al generar estas tarifas, cercenan los derechos. Y por otro lado, en lo que va de la semana, la asociación está recibiendo denuncias de corte de energía de 48 a una semana. Hay barrios en la zona sur que han estado 48 horas, otros más de 5 días sin energía eléctrica. Y no estamos hablando de periferia, estamos hablando de barrios medios, barrios... ¿Por qué motivo? Corte de media tensión. Bien. Ahora, Lo aclaremos, tocamos- no hay cuadrillas, no tienen cuadrillas, no salen las cuadrillas, es un escándalo de sur. Mientras el doctor Bassano nos cuenta que el 85% de la población se ve afectada por estas medidas, atrás de esto hay muchos negocios y tengamos en cuenta que en las últimas horas salió que el propio ministro Aranguren, en esto de los Paradise Papers, figuraba en el directorio de sociedades que ganaron licitaciones de importación de energía con todo el dinero que corre atrás de eso. Usted habló de corte de luz, pero acá nuestro productor nos pide un corte que tenemos que ir a la tanda. Dale, Vamos. ya seguimos con todos los invitados, dale.